abordando los temas de la política, de la actualidad, aquí en Canal 24 Horas, 24horas.cl. Y para qué decir que en esta semana hay temas, ¿no?, que ya están pasando, que van a pasar. Cuenta pública el día domingo, la última del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar analizando balance, legado, proyectos también que se han anunciado durante la semana. El ingreso finalmente del proyecto de despenalización del aborto. División en el oficialismo con respecto a esa votación. Un saludo a la bandera, dicen desde la oposición, división más bien en el oficialismo, hay que decirlo. Bueno, son varios temas que se han dado con un punto y una iniciativa, parte también de lo que ha sido el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero anterior a eso, licencias. Me tomo una licencia, no, licencia médica, viajes al extranjero, han dejado la grande. Y la duda con respecto a la fiscalización, los emisores y también los receptores y por sobre todo, el sistema público, los funcionarios públicos en la mira desde este informe de Contraloría. Varios temas que vamos a estar conversando con nuestro panel, con nuestro invitado aquí en Estadio Nacional Prime, que comienza a esta hora, que comienza ahora mismo aquí en Canal 24. Estado Nacional. Grandes panelistas, grandes invitados que nos acompañan para hablar de todos estos temas y los que vayan saliendo, porque en realidad hay mucho que hablar. Gonzalo Miller, académico y analista político de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, gracias por acompañarnos como siempre. No, contento. Además, como muchos contentos hoy día que salvamos el honor, ¿no? Sí, Honoral. Despedimos a la Libertadores, pero por lo bueno con honor. Dicen que técnico que debuta, gana. Pues tú dices que estaba debutando nuevamente Almirón hoy día. Lo tenían afuera. Bueno, pero eso es el tema. Sin licencia. Sin licencia. Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, un placer como siempre. Muchas gracias. Y tenemos contacto Zoom para poder hablar de uno de los temas, evidentemente, de la semana. Está ya con nosotros el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Alcalde, gracias por acompañarnos en Estado Nacional Prime. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y también a ambos panelistas, muy buenas noches también, Marco y Gonzalo. Sí, queremos comenzar con un gran tema, un temazo, y tiene que ver con este informe, 25.000 funcionarios públicos que denuncia la Contraloría General de la República. Licencias, viajes al extranjero, se pone en duda nuevamente lo que tiene que ver con temas como el estatuto administrativo, el sistema de licencia. Usted, y desde un dato, lo que entregaba el Ministerio de Hacienda en términos de balance, el 60% de los funcionarios que se mencionan en este informe vienen de municipalidades, otros del gobierno central. ¿Cómo lo toman desde la asociación alcalde y cómo están viendo esta polémica que se genera? Primero, hacer responsable o decir los municipios son los que tienen más cantidad de funcionarios, eso va a ser en cualquier conflicto, en cualquier situación, porque municipios somos mucho más que cualquier otra institución. Somos 345. Aquí la invitación es, estamos en una crisis, sabemos lo que está ocurriendo, tenemos como municipalidades más funcionarios contratados o somos más funcionarios trabajando en las municipalidades que el resto de las instituciones, sí, pero aprovechemos esta oportunidad porque es una oportunidad única de reconocer que tenemos un Estado obsoleto que se administra hoy día, con lo que se necesita hoy día, y es lo que la Contraloría nos está diciendo. Sí. Vean la realidad, es absurdo lo que pasa, y el servicio público se viene a servir, no a servirse. Alcalde, entonces, doy el paso inmediatamente a nuestros panelistas, pero quiero quedarme con ese concepto, el Estado obsoleto. Ahora, ¿cómo se gobierna en lo local, en lo nacional, con un Estado que, como usted dice, está obsoleto? Se gobierna lamentablemente con FONASA, con ISAPRE, con CONPIN, y no nos llegan las licencias. No quiero justificar, porque muchas veces el mismo médico del CEFAM, de la posta rural, le entrega a un funcionario X la licencia y ese funcionario hace mal uso. Y esta práctica es conocida en todo el Estado. Pero nosotros tenemos que tomar esta oportunidad que se da para modificar y elevar la calidad que tenemos hoy día de Estado, de cómo se está trabajando en el Estado, porque se están haciendo malas prácticas y hoy día ocurre esta situación. Entonces, de lo local, tenemos que aprender mucho, tenemos que mejorar, tenemos que tomar todas las medidas, pero esto es una crisis que lleva mucho tiempo, que está obsoleto, como lo digo yo, y tenemos que, no solo, y aquí la molestia con el ministro de Hacienda, el 60% son funcionarios municipales.
Claro, si hay un Ministerio de Hacienda, hay un Ministerio de Economía, hay un Ministerio de Educación, entonces somos 345 municipios. Obvio que siempre en cualquier medición van a haber más municipios o más funcionarios municipales que el resto, pero hagamos el mea culpa, reconozcamos lo que nos está ocurriendo y tenemos este estado setentero para una generación millennials. Es la oportunidad para cambiar las reglas del juego porque hay abuso. ¿Queremos seguir prestando este servicio con abuso? No. Modifiquémoslo, cambiémoslo, mejorémoslo. Bien. Sí. Marco. Sí, alcalde, la opinión pública se pregunta... Ay, a la cámara 3, Marco. La opinión pública se pregunta si efectivamente los sumarios administrativos que se van a llevar adelante, en la mayoría de los casos, va a tener un resultado efectivo, ¿no? Porque se instala la sospecha de que finalmente los sumarios demoran una eternidad y no terminan en ninguna sanción efectiva. Entonces, hay un tema de confianza de la opinión pública respecto a este tema. ¿Qué opinión tiene usted, alcalde, en el sentido del tema de los sumarios administrativos? Yo, Marco, creo que la opinión pública tiene todo el derecho en preguntarse qué pasará, porque debe saber, y esto que hoy día voy a dar un ejemplo, es más fácil estar en este programa, hacer una transferencia y que te llegue un encargo, que te llegue un regalo que uno compra en China, es más fácil que llegue a la casa que mover un papel en el Estado, en cualquier institución que se demora meses muchas veces, o pedir un certificado de algo. Estamos en una crisis. Y además, hacer un sumario, efectivamente, que la opinión pública tiene todo el derecho a preguntarse, ¿será el resultado que estamos esperando los chilenos? ¿Será que se les va a devolver para tener que reincorporar ese dinero o van a perder su puesto laboral? Porque efectivamente hay muchas personas trabajando en el Estado. ¿O qué pasa con ellos? ¿Qué sanción tienen? Es lógica esa pregunta. Ahora, ¿dónde está aquí la responsabilidad? En el jefe superior del servicio, en cómo ese fiscal, que es totalmente autónomo, hace cumplir la norma. Y ese cumplir la norma tenemos que entrar a ver el estatuto docente, el estatuto administrativo, Sí. el estatuto de atención primaria de salud en el caso de las municipalidades y una cantidad de normas de cómo están contratadas las personas. Solo la municipalidad, planta, contrata, honorario, en algunos códigos del trabajo, y vamos viendo porque también existe una coalición de derechos, cuando es derecho administrativo, derecho laboral, derecho al trabajo, y entonces vamos viendo cómo se va solucionando el tema. Si me pregunta a mí, todos los jefes superiores de servicio tenemos que tomar las medidas, iniciar los sumarios correspondientes, y no solo sumarios, sino que también la querella que debe ser por fraude al fisco. Gonzalo. Pero reconozcamos, Sí. perdón, Nicolás, Cierra. que no hay ningún caso de los 25.000 que se han dado a conocer igual al otro. Claro, hay que ir Ninguno. al caso a caso y ver efectivamente... Hay que ir. ¿Y eso? Se tiene que hacer la investigación. Ya. Tenemos que llegar a la profundidad máxima del tema, porque no hay un caso igual al otro. No hay. Yo creo, alcalde, que aquí hay dos consensos al menos, ¿no? Uno, el consenso político que se ha tomado en general, la reacción de los candidatos, la reacción del propio gobierno, la reacción de los alcaldes, ¿no? Lo escuchaba recién, en términos de llegar hasta las últimas consecuencias y pedir la destitución de las personas que, de alguna manera, usaron licencias falsas para poder viajar al extranjero. Hay casos, ¿no? Hay jurisprudencia, la propia Contraloría, ¿no? El 2012, hay un caso de una persona que trabajaba en la Defensoría Penal Pública que fue destituido. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo, por usar una licencia falsa para poder irse de vacaciones, porque en ese minuto esa persona alegaba que no le quedaban días administrativos, no le quedaban días de vacaciones, no le quedaba nada, y necesitaba hacer ese viaje, y finalmente presentó una licencia falsa que le costó la destitución. Pero ese consenso político, yo creo que en ningún caso pasa a llevar la necesidad del debido proceso, ¿no? De que existan los sumarios, y es verdad, usted dice y los nombra, hay una variedad legislativa, ¿no? Hay leyes distintas que aplican a distintos casos, ¿no? A la gente que está en la salud, los que están en la educación, los que están en los municipios como funcionarios o en distintos campos. Pero yo creo que hay una oportunidad, y lo entendí en sus palabras, ¿no? Hay una oportunidad respecto de que ese consenso político apunte, y lo hemos visto en algunos alcaldes que han tomado, como el alcalde de Ñuñoa, ¿no? Rápidamente la destitución de una cantidad importante de funcionarios que estaban en esta situación, y otros alcaldes también. ¿Cree que se necesitan más señales o señales más claras respecto de que, independiente del debido proceso,
independiente de lo que cada fiscal en cada lugar investigue, apunten, ¿no?, de que cumplirse, ¿no?, de que se hizo mal uso de una licencia, se usó una licencia falsa para salir de vacaciones, eso lleve a la destitución. Gonzalo, yo antes haría una diferencia, licencias falsas o mal uso. Porque una cosa es la licencia falsa, que es delito del médico que la entrega y la persona que la hace valer como paciente de ese médico, y otra es el mal uso de la licencia, que le dicen a ese paciente, a esa persona que tiene la licencia, tiene que estar 21 días con reposo en la casa y se va de vacaciones o sale y hace un viaje, distintas cosas. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la La diferencia? segunda, Porque si la persona tenía algo que ameritaba el reposo y termina viajando, O sea, usted principalmente ve en lo que puede ser un emisor de licencia que efectivamente Eso. sabe que está en algo indebido y un emisor que es engañado por el que pide la licencia. Lo entiendo así, ¿no? exactamente, Nicolás. Eso es. Hay médicos que se dedicaron a emitir licencias falsas. O sea, las vendieron, literalmente. Efectivamente. Hay otras personas que hicieron mal uso de la licencia, funcionarios públicos que hicieron mal uso de la licencia. Que el médico no tiene responsabilidad porque ese funcionario comete un fraude al fisco teniendo una licencia y hace mal uso de ella y se va. Ahora, entremos más, y ustedes dijeron al principio, creo que fue Nicolás, me voy a tomar una licencia. Está tan incorporado en el lenguaje, Totalmente. está tan incorporado en el arraigo. O que te tiren una No. licencia, esa es la clásica frase. Oye, tírame una licencia. Claro, no, por último tengo un problema, tiro una licencia. Ah. Entonces, vamos haciendo la diferencia. Uno, la licencia falsa. Dos, el mal uso. Y lo más importante es cómo se fiscaliza la licencia. Cómo se llega la entidad correspondiente, FONASA, en algunos casos ISAPRE, con PIN, porque a nosotros, cualquier empleador, le llega un sobre o le llega que no se puede abrir la licencia y te dice los días que tiene que tener licencia y nada más. Entonces también aprovechemos, y aquí muy bien me entendió Gonzalo, en mis palabras, esta crisis, esta posibilidad, esta situación para modernizar el sistema completo, porque de lo contrario, si no aprovechamos van a aumentar y seguir los abusos. La oportunidad que tenemos es algo que era un secreto a voces, es algo que la Contralora tiene la ventaja hoy día que nos está demostrando. ¡Ey! Sector público, ¡ey! Todos o todas las instituciones tienen un problema, fíjense, y ustedes tienen que replantearse cómo están ejecutando sus servicios. Marco. Sí, se dice, alcalde, que hay o se puede instalar un tema de política pública cuando confluyen tres flujos. Problema, y aquí tenemos un problema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este tema de la licencia. Soluciones, y suponemos que ustedes como asociación han estado estudiando el tema, sobre todo lo que tiene que ver con el tema, como usted lo decía, de los estatutos distintos que hoy día, ¿no es cierto?, regulan al sector municipal, no solo el administrativo, sino que también el docente y lo que tiene que ver con el personal de salud y el código del trabajo en algunos casos. Y por otro lado, tiene que haber voluntad política. Suponemos que hoy día hay voluntad política, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, el Congreso, en el sentido que muchos parlamentarios han levantado la voz respecto a este tema y los propios alcaldes. La pregunta es si esta ventana de oportunidades que se podría eventualmente abrir da para abordar en serio el tema de revisar los estatutos, ¿no es cierto?, que de alguna manera son la camisa de fuerza que tienen ustedes para poder tomar acciones más inmediatas y de alguna manera conectar con lo que está demandando hoy día la opinión pública, respetando, por cierto, el debido proceso. A mi juicio, y como bien señala usted, problema, solución y voluntad política, si están estos tres requisitos, estas tres señales, estas tres situaciones, sería una irresponsabilidad no mantener el Estado de Derecho, que significa tener funcionarios públicos pagados por el Estado con licencias y no que estén prestando los servicios y que se estén yendo fuera del país. Y no solo fuera del país, y sería más estricto aún. Llegaría hasta los últimos 5 años para que no estén prescritos. Creo, y es necesario demostrar la madurez de la clase política, de que aquí no se puede demostrar abuso
En el Estado no se puede demostrar abuso independiente de la institución y tiene que haber un cambio radical en la manera como se contrata, en la manera de qué estatutos se tiene, y tiene que ser muy claro el procedimiento a seguir en caso de estas faltas o en caso de estos delitos, si son delitos penales, porque el funcionario no puede tener esta oportunidad ante el servicio que está representando, trabajando, o ante el Estado, que es su empleador al final. Y aquí sí tenemos un problema, que ha crecido el Estado, que ha aumentado su nivel de servicios, pero no se ha modernizado. Entonces no exige como debiese exigir a sus funcionarios. Y con el costo alcalde, y lo vemos ahí en la pantalla, 300 millones que decía el Ministerio de Hacienda, significa esto, porque aquí hay un tema de la duda en la fe, digamos, del Estado, de la función pública, no meter a todo en la bolsa, pero claramente queda esa duda, esa polémica, y lo que cuesta, dinero que tienen que ser redirigidos a otros sectores tan importantes. Y voy de inmediato con usted, pero los quedan unos minutos, Gonzalo, un poco en esa línea, y quiero tomar lo que usted decía, a ver, porque hablamos de modernización del Estado. Complejo, porque lo hemos escuchado siempre cuando hay una gran crisis, un acuerdo transversal para modernizar el Estado. ¿Quién podría estar en contra de eso? Ahora, ¿se alcanza a hacer esa situación? Ahí está la duda. Y un Estado más chico, más grande, si juntamos estos dos elementos, complejo. Sí, yo creo que, y entiendo así de las palabras del alcalde Alessandri, ¿no? Un mejor Estado, ¿no? Un Estado que permita funcionar. Aquí claro. El reclamo, y lo graficaban esto de que tenemos un estatuto del siglo XIX y estamos gobernando en el siglo XXI, sí, esa es la verdad, ¿no? Donde de alguna manera quedamos capturados por la inamovilidad de los funcionarios y eso mismo termina jugando a veces en contra de los propios funcionarios. Yo le quería hacer una pregunta en ese sentido. Los jefes de servicio muchas veces. A los propios jefes de servicio, ¿no? Y nos terminamos acostumbrando a que cada gobierno que llega o cada gestión municipal que llega sabe que cuenta con algunos funcionarios y con otros no, y tiene que remar con los que tiene, ¿no? Y al resto como que los deja de lado, cosa que es inentendible para la comunidad, ¿no? Porque los tiene que financiar a todos. Pero bueno, como dice usted, hay una crisis, y la crisis es una oportunidad. Aquí hay una oportunidad de hablar en serio del empleo público. ¿Qué cambio apuntaría usted respecto del empleo público que permitan no solamente hacerse cargo del escándalo, ¿no? Y este escándalo terminará y la justicia cumplirá su rol y conoceremos las sanciones necesarias, pero olvidándonos un poco propiamente del escándalo? Usted dice, hay un problema en el empleo público, en la manera en que se formaliza, en los derechos que tiene, en las rigideces que tiene. ¿Cómo se equilibra eso, ¿no? El necesario protección del trabajador que está en el Estado para que no quede al vaivén de los cambios de gobierno, pero al mismo tiempo que permita una gestión eficiente. Yo entendí muy bien su pregunta, pero soy partidario de poder darle flexibilidad al estatuto. Creo que es necesario un análisis y que también se permita por parte de los jefes superiores de servicio que sean evaluados ellos y también con metas para los funcionarios. Porque muchas veces hay sobrecarga, no se cumplen las metas, no hay metas objetivas y además le sale el doble, porque muchas veces ocurre, por ejemplo, que una persona tiene licencia, está con licencia, se contrata a un segundo funcionario y ese también tiene un problema, está con licencia, un problema de salud, y se termina contratando un tercero. Entonces, ¿dónde está este Estado eficiente? Y hay que modificar la regla del juego que le convengan a ambas partes, a empleado, a empleador, a quien contrata y quien es contratado. Pero hoy día no se le exige a este Estado que rinda. Entonces, si no se mide lo que se está haciendo, si no se hace un Estado competitivo, que preste un buen servicio, que las personas que entran por concurso puedan rendir, puedan ser medibles, porque lo que no se mide no se mejora. Hay que cambiar la base de cómo se está contratando y cómo además se está ejerciendo los servicios en el Estado. Y aquí entra esta política de la manera en cómo se contrata en todos los organismos, no solo en las municipalidades, sino para hacer un Estado activo. Si estamos llegando tarde en todo, y tarde en todo porque esta máquina, este tren de Estado, cuesta mucho que avance. Alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, nuevamente gracias por acompañarnos en Estado Nacional Prime. Que le vaya muy bien, alcalde. Igual a ustedes, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Seguimos, por supuesto, hay distintos temas, no solamente de las licencias, cuenta pública, el ingreso del proyecto de ley de aborto y demás, que vamos a seguir conversando con Gonzalo Miller y Marco Moreno aquí en el programa. Pausa, regresamos de inmediato con más de Estado Nacional Prime. Ya volvemos con Bien, volvemos a Estado Nacional Prime. Varios temas, pero quiero con nuestros panelistas y en esta conversación que tuvimos con el alcalde Alessandri, un par de conceptos para el cielo. O sea, si hablamos de licencia podríamos estar 3 programas. Si hablamos del Estado más chico, más grande, los estatutos administrativos, ¿para qué decir? Gonzalo, hay una vuelta acá, no quiero decir novedosa, pero sí, tú ves de alguna manera, y siguiendo lo que tú decías, Marco, desde la voluntad política, desde detectar el problema que está detectado y por sobre todo encontrar soluciones, ¿se va a cambiar esto? Porque claro, hablamos de modernización del Estado, yo lo he escuchado todas estas veces, no digo que está mal decirlo, pero del dicho al hecho. Bueno, la última vez que modernizamos el Estado fue a propósito de una crisis, ¿no? Fue del Momcate y el presidente Lago tomó esa crisis y la transformó en una oportunidad y modernizó el Estado. Acuerdo transversal la alta de todos los dirección partidos pública se produjo. Sí. Hoy día, además, a diferencia del 2000, han gobernado prácticamente todos. Entonces, hay conciencia de que hay problemas para gobernar, ¿ah? Y que parte de esos problemas para gobernar tienen que ver con las rigideces respecto del capital humano en el Estado, ¿no? La poca flexibilidad que hay para la contratación, las rigideces que hay de distintas maneras, ¿no? La sobredotación, porque claro, lo que termina ocurriendo, una autoridad es nombrada y trae a su equipo y tiene que desplazar a otro hacia el lado, ¿no? O sea, aquí parece que no se va nadie, ¿no? Se van quedando. Ahora, pero que nadie, van llegando los gobiernos y no lo quiero satanizar, pero nadie que aspire a ser o a gobernar va a querer soltar esa posibilidad. No, o sea, seamos realistas. Sí, por eso, pero hay desde lo bueno en términos de tener a mi gente, porque la confianza, yo sé que son los mejores, más allá de lo que sería la lectura más negativa del favor político. Pero sin caer en el exceso de creatividad, ¿ya? Uno dice, bueno, por ejemplo, la alta dirección permite darle continuidad y buscar a los mejores para distintos cargos, ¿no? Muchos descargos durante el Estado, la alta dirección pública. Pero le permite al presidente de la República, por una vez, recién elegido, le da balas de plata, ¿no? No me acuerdo si son 7 o 12 las balas de plata que tiene para nombrar directamente a personas que van a quedar como titulares de esos servicios. ¿Por qué? Porque tienen que ver, por ejemplo, con un presidente que va a traer una impronta en un cambio en un servicio, el sello, ¿no? Y quiere de alguna manera que esas personas estén alineadas con ese cambio y la necesaria flexibilidad, ¿no? Se eligen todos los cargos para la dirección pública como regla general, pero le permite por una vez hacer eso. ¿Qué pasaría si a los alcaldes se les permitiera algo similar, ¿no? De poder hacer una reorganización de su gestión por una vez durante su mandato? Marco Moreno. Sí, yo agregaría que cualquier reforma del Estado que intentemos hacer choca en general con un sistema de baja responsabilidad que tenemos en Chile. O sea, aquí no hay cobranza de cuenta por desempeño, da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Y por eso que estamos hoy día observando todo esto, porque algunas atribuciones tienen los directivos a cargo, ¿no es cierto?, que toleraron esto, porque evidentemente lo conocían y por lo tanto sabían de que esto estaba ocurriendo. A su vez, ¿no es cierto?, aquí hay otro actor involucrado, lo dijo de alguna manera el alcalde, ¿no es cierto?, los médicos y el colegio médico que tiene tuición, ¿no es cierto?, ética sobre los emisores, los que están asociados. Entonces, también el colegio médico creo yo que toma un poco de distancia respecto al problema, ¿no? Como que aquí son algunos, pero no hay, por eso digo que no se ejercen las responsabilidades, ¿no? Nadie cobra cuenta por desempeño. ¿Quién le pasa la cuenta, por ejemplo, al colegio médico? Y cómo el colegio médico efectivamente tiene mecanismos para a sus miembros. Eso es lo que dice, porque no todos están colegiados. No todos están colegiados, pero evidentemente... Pasar por el tribunal de ética y bueno, más allá otro tipo de sanciones, pero también dentro de los estatutos... El vicepresidente del colegio médico tuvo que renunciar por el caso de licencia. Que había una superposición de fechas, dijo el doctor Mendoza en este comunicado, esta carta a su asociado. Yo creo que quiero recoger parte de lo que dice Marco, que tiene razón. Sí, perdona, te interrumpí ahí, pero para poner... No, o sea, yo insisto en ese punto, justamente que tenemos que, por otra parte, establecer mecanismos de cobranza de cuenta por desempeño. O sea, accountability, ¿no? Claro, sí. pero lo declaramos, lo decimos, pero no lo hacemos, ¿no? Ese es el problema.
cosas que se fueron instalando en nuestro Estado y que han generado una mala gestión. Por ejemplo, que no tenía sentido hacer los sumarios, porque dice, no se puede, es inamovible un funcionario. No, es inamovible si es que hace bien su trabajo, es inamovible si cumple con la ley, es inamovible, claro, es parte de la protección que necesita un funcionario para no depender del gobierno de turno, ¿no? Pero si hay alguien que, como en este caso, comete un ilícito o viola la ley, lo que corresponde es la destitución. Es decir, se puede salir. Y aquí vamos a romper ese mito, porque creo yo, durante los últimos 15 años, tanto los criterios de Contraloría como los de la justicia fueron provocando de que eso fuera verdad. Es decir, ¿para qué voy a hacer un sumario si finalmente va a ser la Contraloría la que va a frenar todo o va a devolver a que yo tenga que reintegrar a ese funcionario? Sí. Lo vimos tantas veces, en tantos casos distintos, ¿no? Que reintegros de funcionarios que habían sido despedidos. Entonces, eso fue provocando que ya nadie hiciera el esfuerzo ni siquiera de aplicar los sumarios, ni siquiera de hacer cumplir la ley. Bueno, hoy día hay un cambio de criterio. O sea, fue la Contralora, ¿no es cierto?, la que movió la aguja y nos hizo ver lo que estaba pasando y puso la gravedad. Y además... Con 2023-2024. Solo en un año, ¿no? Solo un año. Sí, y dijo que lo iba a hacer hacia adelante, porque eso significa que ya cualquier persona de aquí hacia adelante... Todos los años se va a hacer. Sabe, ¿no es cierto?, que arriesga su carrera funcionaria, arriesga su puesto, si es que cae en una conducta así. Oye, quiero pasar a otro tema, por supuesto, pero para cerrar este tema de licencias médicas del Estado, quiero plantearle a ustedes en clave electoral. Claro, todo este año en clave electoral. ¿Y esto para qué decir? Cuando hay candidaturas que también hablan de un Estado más chico, un Estado más grande, más subsidiario. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque se instala el tema de las licencias, pero se instala también la duda con respecto al funcionamiento del Estado. ¿Podría eventualmente influir en las campañas presidenciales? Yo creo que efectivamente va a ser un... Perdona, y sumo otro punto, que puede ser muy lejano para el ciudadano, pero todo lo contrario. Aquí estamos hablando de recursos que se pueden destinar a salud o educación. Funcionarios que atienden al vecino o la vecina. Hablábamos de los municipios, hablábamos de las distintas reparticiones públicas. Claro, van a tener que hacerse cargo y probablemente sea un tema de campaña. De hecho, ya los distintos comandos están planteando posiciones porque la modernización del Estado va a ser un tema respecto al cual va a tener que enfrentarlo. Digamos, omitirse sería, yo creo, que un error. Omitirse también este tema en la cuenta pública también puede ser un acto fallido. Entonces, de alguna manera es un tema que está instalado. Ahora, sobre todo porque la gente no hace esa distinción respecto a los gobiernos. Al final, la gente, ¿no es cierto?, identifica esto como un problema del Estado, claro, ¿no? Y por lo tanto, es el Estado el que no está poniéndose al día y no está enfrentando bien. Y yo creo que sí puede ser un tema, efectivamente, de campaña, ¿no? Sería interesante ver cómo los comandos hacen propuestas técnicas respecto de cómo enfrentar este problema que hoy día tenemos, ¿no? Que Gonzalo decía, tenemos instituciones del siglo XIX, ¿no es cierto?, que funcionan físicamente en espacios del siglo XX, con directivos, con personal del siglo XXI. Entonces, tenemos esta contradicción y por eso que yo creo que ya después de 30 años hay que hacer una reforma del Estado mucho más profunda, porque los problemas son distintos. Claro. ¿Gonzalo? Bueno, en un Estado que, además, producto del bajo crecimiento, nos empezamos a escuchar de que no habían recursos, no hay plata, ¿no? No hay plata para seguridad, no hay plata para salud. Nos costó mucho llegar a cuadrar la reforma de pensiones producto de lo mismo. No habían recursos para hacerlo, ¿no? Tuvimos que pedirle prestado a los propios cotizantes para poder hacer la reforma. Bueno, resulta que solamente corrigiendo lo que pasa en las licencias médicas, tenemos la plata de la PGU. Es así de mayúsculo el número, ¿no? Cosa que estuvimos casi un año tratando de cuadrar ese número y que no había, ¿no? Y teníamos al ministro Marcel de cabeza tratando de ver de dónde podíamos obtener. Le terminamos pidiendo prestado a los cotizantes. Resulta que ahí habían recursos que estaban mal utilizados y que de alguna manera se distraían de la función pública. Los llevo a la cuenta pública, señores. Día domingo, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Balance, legado. Todas las últimas cuentas, 4, 6 en su minuto, tienen esto, ¿no? Esto de despedida, esto de lo que hemos hecho, lo que no pudimos hacer muchas veces. Marco Moreno, ¿qué esperas tú de este mensaje presidencial? Sí, bueno, el presidente tiene que hacer un esfuerzo por instalar su legado, pero esa instalación de ese legado está tensionado por, de alguna manera, lo que podríamos decir, administrar dos cuestiones. Por un lado, la épica perdida, ¿no es cierto? El primer tiempo. Del primer tiempo, claro. Esa época con la que llegó el gobierno,
que quiere impulsar una serie de cambios y eso se perdió entre medio, entre otras cosas, por los procesos constituyentes, las derrotas políticas y electorales que sufrió el gobierno. Y por otro lado, tiene que también hacerse cargo de administrar el desgaste, ¿no es cierto?, de su propio gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo conjuga esos dos elementos en una cuenta pública? Yo creo que va a ser un elemento interesante para estructurar su legado. O sea, tiene que manejarse en estos dos ámbitos. Además, desde el punto de vista de las señales, evidentemente sabemos que hay presiones del oficialismo porque haga anuncios, ¿no? Sí. El CAE, la eutanasia, el aborto legal, en fin, varios elementos que se han planteado. La oposición repite el mismo ejemplo que han repetido todas las oposiciones, criticar, ¿no es cierto?, que no se hicieron las cosas que se prometieron. Y entre medio, entonces, el presidente tiene que hacer un esfuerzo por instalar, como decía, los elementos centrales de lo que puede ser su legado. Esta es su última cuenta, no tiene otra posibilidad. Los presidentes y las presidentas, digamos, siempre se les dice el legado, nunca los mandatarios dicen no pensamos en el legado se da después. Pero en este tipo de instancias claramente se da el legado y la posibilidad de, no traspaso de votos, pero sí traspasar ese legado a quien tú encomiendas como sucesor o sucesora, ¿no? Pensando en las primarias oficialistas. Sí, lo dijiste tú, Nicolás. Yo creo que va a ser así, ¿no? Cada uno de estos temas, lo que nos mencionaba y que mencionaba Marco, que van a estar, creo yo, presentes, ¿no? Cuando diga el aborto, ¿a quién es el guiño? ¿Es un guiño a Carolina Toá? ¿La complica más a Toá o la complica menos? Vamos a ir a eso, me parece vamos a empezar un poco. Vale ser leído todo en Código Electoral, porque claro, el 29 de junio hay una elección primaria y en noviembre tenemos la elección de la primera vuelta, ¿no? Pero yo creo que en la cuenta pública, sobre todo esta que es la última, hay al menos dos oportunidades que tiene el presidente. Una, la de rendir cuenta, ¿no? Y legítimamente poner sobre la mesa aquellos que él considera que son sus logros en estos 4 años, ¿no? Distinto es de que los logros que él percibe y los que percibe la ciudadanía coincidan o no, pero él tiene esa oportunidad y yo creo que va a haber un énfasis en eso. ¿Cuáles crees tú que se pueden destacar acá? No, la reforma de pensiones, yo creo que es la gran reforma que alcanzó a hacer en este gobierno, ¿no? Y que quizá a muchos en el gobierno como que no los termina de convencer, de explicarla tanto, porque no la sienten tan propia. Pero se logró algo que durante más de 10 años nunca se pudo en 4 administraciones. Legitimador de la política en su integralidad, en términos de la capacidad de mejorar la vida de las personas, sin duda que lo cumple, ¿no? No se hizo todo lo que... No es la reforma que el presidente quería, no es la reforma tampoco que la oposición quería, pero es una reforma que mejora las pensiones de alguna manera. Y por otro lado, lo que tiene es la coyuntura, ¿no? Caso Procultura, el caso Fundaciones, ¿no es cierto? Tiene el caso Monsalve, tiene ahora el caso de ¿Tiene que haber alusión licencia en el mensaje del presidente sobre la lucha contra la corrupción? Pongámoslo en ese punto. Sí, yo creo que todos los presidentes, si uno recuerda, Michelle Bachelet lo hizo, Sebastián Piñera lo hizo. En su cuarto discurso tuvieron un espacio de autocrítica, ¿se acuerdan? Algunos llegaron incluso a pedir perdón. Yo creo que el pedir perdón no es exigible, pero sí tener una autocrítica. Si tú vas a hacer un balance de tu gobierno, ¿no? En esta última cuenta pública, vas a rendir cuenta de lo que has hecho para bien y para mal. ¿Tienes derecho a, como decíamos, a mostrar tus logros? Sin duda, ¿no? Pues pudimos hacer más, dice. Pero tiene que haber una autocrítica, decirle, bueno, ¿qué pasó en estos casos, ¿no? Yo creo además una oportunidad para el presidente, para tomar distancia de lo que pasó con Monsalve y de esas 48 horas que le han penado tanto, ¿no? Que no logró resolver en esa conferencia de prensa de casi 1 hora. Más de 45 minutos. Claro, entonces, pero aquí en su última cuenta pública tiene la oportunidad de pensar, decir, bueno, tengo la última oportunidad de hacerme cargo como presidente de esas cosas, si es que considero que fueron errores, si lo habría hecho mejor, e incluso no es exigible, ¿no? Lo hizo Michelle Bachelet en su momento, lo hizo Sebastián Piñera, por temas distintos, de pedirle perdón a la ciudadanía. Esa necesaria autocrítica, decirle, ¿sabe qué? Si aquí tampoco el discurso de la fantasía, de todo viene y está todo perfecto, eso está bien para una minuta que salga de la Seconda, lo mismo el gobierno, ¿no? Pero no para si quiere establecer una verdadera comunicación con la ciudadanía, ese juego entre los logros y la autocrítica, yo creo que puede ser una fórmula correcta de rendir cuentas. Tú dices que el perdón no es exigible, pero obviamente el perdón en clave política, por las claves, puede ser usado por un lado o por el otro. En términos de mostrar lo que es la transparencia, la humildad y la humanidad, por el otro lado puede ser considerado como la debilidad. Lo estoy poniendo en los dos antípodas. Es arriesgado. Es un riesgo, pero la forma es relevante. Yo creo que ha sido leído correctamente por la ciudadanía, más allá de lo que diga la oposición, más allá de lo que diga el oficialismo, ¿no? Si están de acuerdo o no con lo que diga. Las frases van a ser el discurso contundente, claro, el discurso que le faltó. Pero la ciudadanía, en general, históricamente ha recibido bien esa autocrítica, esa capacidad de decir, ¿sabe qué? Me equivoqué en esto,
lo debería haber hecho distinto. Y yo creo que esa es una manera correcta de hacerse cargo de una lista de casos que pueden terminar de alguna manera, si es que no son abordados, desbordando la propia cuenta pública, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, tanto a propósito de la clave electoral que tú decías, Nicolás, tanto el oficialismo, ¿no es cierto?, presiona, y los partidos del oficialismo presionan por instalar temas, ¿no es cierto?, especialmente anuncios que pudiera hacer en su último año, que son difíciles de materializar, ¿no? Una nueva línea de metro, una, ¿no es cierto?, construcción importante. Hospitales. Este tema que se ha planteado, digamos, los mentideros de la moneda respecto de la ruptura de relaciones con Israel, ¿no? Ese es un tema. O sea, por eso te digo, o sea, hay por ese lado ese tipo de... Perdona, en las primera, segunda, tercera, me puedo equivocar en la primera, pero segunda y tercera cuenta pública ha hecho análisis geopolítico internacional, y especialmente la situación de Israel-Hamás. Exactamente. Y la decisión de retirar a los agregados militares, muchos plantean que puede ser el anticipo de un planteamiento de este tipo. Pero la pregunta es cómo va a ser leído eso por la opinión pública. Por eso que es importante. Del otro lado también va a estar la oposición, que va a ser una crítica, ¿no es cierto?, respecto de lo que no se ha hecho, lo que se prometió. Están saliendo ya los números respecto de eso. Y entonces, entre medio queda la ciudadanía, ¿no es cierto?, que mira esto como espectadora y se da cuenta que efectivamente no está llevando a ninguna parte. Y por eso que en algunos temas, por ejemplo, yo creo que probablemente no tenga una batería de proyectos, de iniciativa para resolver el tema de la corrupción. Pero omitir algo, no decir nada, yo creo que podría ser un error, ¿no? No creo que haya posibilidad de ofrecer soluciones, ¿no? Pero no decir nada también puede ser un riesgo. Por eso que tiene que ser muy cuidadoso el presidente en cómo dice las cosas, ¿no? Porque podría ser por parte de algunos hacerle un señalamiento de que está haciendo campaña, ¿no es cierto?, hace guiños electorales, y por lo tanto ese es un riesgo que hay en esta última cuenta, especialmente porque estamos además, la cuenta se da el 1 de junio, o sea, vamos a estar como a 165, 170 días de la elección, claro. Ni siquiera de la primaria, porque la primaria está a la vuelta, sí, pero de la elección presidencial, o sea, está ahí muy cerca, y por lo tanto todos estos elementos evidentemente influyen en la manera en que la gente comienza a hacerse su juicio respecto a lo que viene hacia adelante. Y sobre esa clave, el presidente Boric se le preguntaba cuál es su candidato o candidata del oficialismo en las primarias. Mi candidato es Chile. Lógico, está bien, tiene que decir eso. Uno diría, bueno, tiene que ser el candidato de Frente Amplio. Pero evidentemente, de quien salga, va a haber, hay un tema de presidencia, yo lo tengo clarísimo. Pero de alguna manera, en esa clave electoral de un balance, la pregunta es, y te hago la pregunta, Gonzalo, en términos solamente de la foto que tienen las encuestas, si este balance puede de alguna manera traspasar preferencias para lo que es la candidatura. Muchos dicen, bueno, el 30% inamovible no es suficiente, digamos, para llegar a la moneda. Sí, yo creo que hay parte, aquí vamos a tener, yo creo que es imposible que el presidente no corra riesgo en esta cuenta pública, porque el escenario base es malo, o sea, es negativo para él, ¿no? O sea, tenga una aprobación muy baja, 26%, casi 2/3 del país rechaza su gestión, o sea, tiene que correr riesgo, ¿no? Ahora tiene que correr los consentidos, ¿no? Uno yo creo que va a haber señales al revés, no tiene nada que perder. Claro, en una y otra, los va a hacer en código electoral inevitablemente. Pensando en que, más allá quien gane la primaria, yo creo que el presidente en eso no debiera importarle tanto. Hay 2 ministras de su propio gobierno y su mejor amigo. Esas son, perdón, Jaime Mulet, pero sí. Si uno mira los sondeos, ahí está la competencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tiene mucho que perder en la primaria el presidente, ¿no? No tiene un escenario que sea muy catastrófico, son 2 ministras de nuevo y su mejor amigo. Pero después de eso sí va a tener un candidato único, que va a ser el candidato del gobierno, digamos, ¿ah? O sea, yo estoy pensando que algunos de esos temas pueden servir de movilizadores para esa primaria. Hay un temor que la primaria no ha aprendido, no ha logrado un espacio. Bueno, ha competido con un escándalo que de verdad han copado la escena, no ha tenido mucha oportunidad de hacerlo. Pero falta la recta final, que tiende a ser lo más relevante, ¿no? Esto ya ahora parte de las campañas el día viernes de manera más explícita, más abierta. Vamos a tener franja y de alguna manera la ciudadanía tiene que ver qué tanto quiere participar en esta primaria de la izquierda, ¿no? En esta primaria del oficialismo. Y déjame enganchar ese punto con otro tema que en los minutos que nos quedan también, Marco, es bueno analizarlo. Va a estar, me imagino yo, no tenemos acceso obviamente al discurso del presidente, que todavía esté redactando,
sobre el anuncio del ingreso del proyecto de despenalización del aborto. Fue parte de la campaña del entonces candidato Gabriel Boric. Se esperaba, en algún minuto se había establecido que iba a ser presentado, ingresado el segundo semestre del año pasado. Se esperaba el reglamento, la toma de razón de Contraloría, explica la ministra de la Mujer, pero va a estar, ya está ingresado, o sea, va a estar en la cuenta pública en el check. Y aquí también, vuelvo a clave electoral, pero en términos de una discusión de larga data, ¿qué puede representar este proyecto en particular? ¿Y a quién puede, de las candidaturas oficialistas, beneficiar o no? Algunos dicen que Vinter, Jara, beneficia, o por lo menos no tendrían problema en esto, pero sí complica a una Carolina Toá donde el socialismo democrático ya ha mostrado públicamente, por lo menos sus parlamentarios que votan, diferencias. Sí. Pero Janet Jara dijo que esto tenía un problema de timing, ¿no? Que lo hubiera presentado mucho antes. Lo hubiera presentado mucho antes y eso marca una nota. Incluso el Partido Comunista de alguna manera insistió también en su secretaria general, que planteó justamente algo en esa línea, después lo matizó, pero yo creo que efectivamente aquí hay un problema que ha sido frecuente en el gobierno y es esta facilidad para desviar la agenda de los temas importantes, ¿no es cierto? Instala este tema a pocos días de la cuenta pública, la conversación que se genera sobre el tema del aborto legal, en circunstancias, ¿no es cierto?, que el gobierno debería estar y los parlamentarios y todas las autoridades enfocados justamente en esa lógica. Yo le decía antes al alcalde, para que un tema se instale en la gente tienen que confluir tres digamos, flujos, ¿no? Tenemos problemas con el tema del aborto, sí, soluciones, también existen las soluciones, pero la voluntad política es lo que no está disponible. Ya hemos visto que parlamentarios han dicho que no. La propia ministra de la Mujer dijo que esto no va a ver la luz en este gobierno. Entonces, que es la intención, pero que evidentemente el debate va a ser largo. Exactamente. Yo creo que aquí se peca de algo que Johannes Cruyff siempre decía, el entrenador de fútbol holandés, decía, si nosotros tenemos el control de la pelota no nos van a hacer goles, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es que se pierde el control de la pelota y de alguna manera creo que instalar este tema que tiene escasa viabilidad política, ¿no? En los meses que quedan, evidentemente... Independiente que ya haya una ley de aborto en 3 causales, o sea que el escenario de esta discusión es distinto al de hace... Por supuesto, evidentemente uno puede querer ir más allá, ya hay un espacio que tiene problemas, que hay que mejorarlo probablemente, como se han planteado en algunos casos, pero evidentemente el timing, el momento, no era el apropiado para distraer la agenda respecto de un tema que es muy legítimo y que puede tener apoyo, pero evidentemente el gobierno tiene que pensar más allá de su base electoral de nicho, ¿no? Tiene que pensar, ¿no es cierto?, en cómo eso potencia una candidatura que después el tema puede convertirse en una mochila, ¿no es cierto? Supongamos que gana Carolina Toá la primaria, ¿no es cierto?, y se le impone este tema, evidentemente le va a ser difícil llegar a un electorado de centro con estos planteamientos. Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con Marco. O sea, aquí el riesgo es de que si bien este es un tema propio de la agenda del presidente, hay que decirlo, está en su programa, lo había prometido en varios primeros de junio, no encontró el momento, no había unanimidad en el gobierno de hacerlo, de empujarlo, no la había. La encontró después de que se fue Carolina Toá del Ministerio del Interior. Es parte de la política identitaria, de nicho, como dice, no es de la política de amplia, la opinión mayoritaria en general no es favorable al aborto libre en Chile. Es mayoritariamente favorable al aborto en 3 causales o al aborto o contrario al aborto. Me parece que la última encuesta CEP dice que hay un 30% que está en la posición, dice el 30% es un grupo muy relevante, políticamente muy útil, ¿no?, de activarlo, pero que dista de ser mayoritario. Pero con una gran diferencia de hace años con respecto al aborto. Que no tengo el dato, pero claro, era menos del 30%. Por eso en la evolución que ha habido, hoy día la mayoría está a favor del aborto en 3 causales, pero no quiere aborto libre. Entonces, eso lo vuelve a poner al gobierno en una posición donde empuja una agenda que siente muy propia, donde la que se siente muy cómoda, pero que no es mayoritaria, que es la eterna pelea que tuvo el socialismo democrático con el Frente Amplio al interior del gobierno, no decirle por qué empujamos agendas de nicho que son propias de grupos específicos y no mayoritarias del país. Porque si uno plantea, incluso en la lógica de salud pública, dice, no alcanza a clasificar como un tema salvo por el empuje del gobierno. Y después está la viabilidad política, que lo decía, terminó dividiendo al propio socialismo democrático, ¿no? A pesar de que algunos dicen, oye, esto va a dividir a la oposición.
potencialmente existía ese riesgo, pero lo primero que se dividió y se abrió fue el socialismo democrático, que se sintió muy incómodo con que este se transformara en uno de los temas de eje. Porque tiene razón Marco nuevamente. Para Carolina Toá, independiente de su posición personal respecto del tema, políticamente le achica la cancha. Ella estaba apostando a ir a buscar electores fuera del 30% del gobierno. Y este tema no la ayuda. Entonces, la siente como una mochila y eso es lo que explica la reacción de varios de los senadores del Partido Socialista, incluso, bueno, nada más ni nada menos que el senador que está en la Comisión de Salud del Senado, presidente de la Comisión de Salud, el primero que le puso la prueba al proyecto, dijo, oye, yo no estoy de acuerdo con el aborto libre. Porque ha habido conversación ahí. Sí, ha habido diálogo. Pero piensa se ha tú, tanteado el terreno. Esto que decía Gonzalo, el electorado demócrata cristiano, ¿no? Que eventualmente sería un espacio por el cual Carolina Toá quiere ir, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho hay varios parlamentarios que han dicho que ella es su candidata. Pero evidentemente esto dificulta poder llegar a esa base electoral. Ojo, el tema del aborto hace años, insisto, clave electoral, en campañas electorales, siempre reaparece. Ahora con un cariz distinto porque hay un proyecto de despenalización, de ampliar. Exacto. Porque uno se podría preguntar, bueno, quizás la eutanasia, el proyecto de ley sobre eutanasia, podría haber hecho más sentido, ¿no? Y generado mayor consenso, pero no. Se insistió en este punto, yo creo que lo que hace es desviar el control, el manejo de la agenda y desviarlo de lo que es importante, que es la cuenta pública que va a dar el presidente. O sea, si la cuenta pública va a ser la discusión sobre el aborto legal, se perdió la oportunidad. Oye, algo similar ocurre respecto del tema de Israel. O sea, yo creo que si el presidente cede, ¿no?, a ese ímpetu que tiene, parece, o el canciller no logra controlar ese ímpetu del presidente en respecto del tema de Israel y su posición personal, el quebrar con relaciones con Israel en una cuenta pública, se va a comer toda la cuenta pública. O sea, más estratégicamente, un error. ¿Tú crees que podría ser una Absolutamente. O sea, más que posibilidad. Que sería la noticia mundial, no solamente Chile, ¿no? ¿Por qué sería distinto, perdona, y poniéndolo en ese caso hipotético, si se anunciara por parte del presidente el romper relaciones con Israel en una cuenta pública, sería distinto, a tu juicio, fuera de una cuenta pública, en un punto de prensa, un comunicado? Es que si lo hiciera incluso en una cuenta pública, tienen, por decirlo así, es un terremoto de magnitud 8 para arriba. Porque tiene una resonancia distinta también. No, por la capacidad, por la atención, porque él mismo lo está poniendo como un eje central de la última oportunidad que tiene para hablar frente a todos los chilenos como presidente. Y se comería todo. Eso es lo que yo creo. Además tendría la repercusión mundial importantísimo. Ahora, recojo tu pregunta, bueno, ¿y qué diferencia si lo hiciera el lunes entonces? Sería un terremoto un poco menor, ¿no? Un poco menor. Igual generaría ruido, pero no tendría el impacto de haberlo hecho como un tema central de su propia agenda en la cuenta pública. Yo creo que ya el retiro fue el gesto que se necesitaba respecto de lo que ocurre en Gaza. Era difícil de entender también que recordemos que fue retirado el embajador meses antes. Que el gobierno no tuviera ningún gesto. O sea, aquí yo creo que la discusión no era si no hacer nada o romper relaciones. Pero también podría inventarse un problema porque le va a decir, perfecto, si ese es el estándar del presidente de la República, si le pone, ¿y qué pasa con nuestras relaciones con Rusia? Que tiene invadido y está acusado de violación de los derechos humanos en lo que ocurre en Ucrania, ¿no? Y así lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué no se hizo con Venezuela? Que Venezuela rompe, pero que el propio presidente nos explicó largamente, en su minuto, Carolina Toá como ministra del Interior nos explicó largamente de lo que importante que era para Chile mantener, pese a la crítica, pese a lo duro que ha sido el presidente respecto de que hay violaciones de derechos humanos, de que hay una dictadura, de que hubo fraude en Venezuela, de no romper relaciones en función de que eso le podía no satisfacer el interés de Chile, ¿no? Y los chilenos que viven en Venezuela y los venezolanos que viven en Chile. ¿Y qué pasa con los chilenos que viven en Israel? 10.000. ¿Se quedan sin representación? ¿Sin una embajada a la que acudir? En medio de un conflicto. Yo creo que por eso digo, yo creo que el canciller ha actuado de manera profesional y hasta ahora me parece exitosamente calmando el ímpetu del presidente, su posición personal, que a veces lo domina en esta materia. Marco. Sí, no, se tomaría la agenda, o sea, la conversación sería eso. Estamos acumulando y de hecho el ministro del Interior ahora dejemos las especulaciones. Claro. Bueno, es que se ha hablado del tema, o sea, hay un ruido que se ha instalado en las últimas horas, va a tener que despejarlo, vamos a tener que esperar a lo que diga en la cuenta, pero evidentemente se tomaría la conversación, ¿no? Y daría pie para que mucha gente dijera, bueno, este tema es importante, hay una situación muy compleja en Gaza, pero evidentemente la gente estaría esperando también cuáles son
las propuestas que habría para resolver los problemas acá. Entonces, esa es la dificultad de hacerlo en la cuenta pública si es que va a tomar esta decisión, ¿no es cierto? Sería una decisión audaz, evidentemente, tendría un efecto, pero evidentemente se tomaría la conversación y la cuenta pública quedaría muy, muy relegada respecto a este tema si es que efectivamente formara parte de lo que va a decir el presidente el próximo domingo. Ahora, y si fuera el lunes, lo pongo también caso hipotético, fuera de la cuenta pública. Bueno, yo creo que coincido con Gonzalo el hecho mismo, ¿no? que tendría un menor efecto, pero no contaminaría lo que puede ser, ¿no es cierto?, el balance, su legado respecto de lo que ha hecho esta administración con una decisión importante, como digo, muy valiente si es que la tomara, porque eso tiene costo, ¿no?, interno y externo, y por lo tanto, evidentemente sería, creo que el efecto distinto si lo hace en el marco de la cuenta pública. Pero dejaríamos de hablar el día lunes de la cuenta pública. O sea, No, toda la puesta en escena, el control de agenda, lo que significa una cuenta pública, los temas que tú eliges, lo que quieres empujar. Si dice ya, no lo hago el domingo, porque el canciller me dice que no, es mala idea, lo hago el lunes entonces. Bueno, se acabó la cuenta Y pública. se el día acabó lunes. hablar del legado. Bueno. O sea, el legado sería probablemente esta decisión. Entonces, O sea, no hablaríamos de reforma previsional, no No. hablaríamos de... Ni de aborto legal, ni de ninguna de las iniciativas que a lo mejor el presidente va a conocer el E domingo. incluso este tema genera divisiones al interior del propio oficialismo. Totalmente. Entonces, para los propios candidatos, ¿Carolina Toá va a apoyar esa decisión? ¿No la va a apoyar? O sea, se transformaría, porque estamos en código electoral, porque la primaria presidencial del oficialismo es el 29 de junio, o sea, tendría un efecto inmediato. Entonces, yo creo que todo eso está de alguna manera en lo que tiene que el presidente tomar consideración al momento de ver qué tipo de decisión va a tomar. Marco Moreno, Gonzalo Miller, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los distintos temas siempre quedan, pero creo que los llevamos bien aquí en la mesa. Que les vaya muy bien. Gracias, Enrique. Ojo, la Siempre cuenta pública, por supuesto, que vamos a llevar en extenso con todos nuestros equipos ahí el día domingo por Canal 24 Horas, TVN, 24horas.cl y todas nuestras plataformas. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Siga la compañía con toda la información aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos, chao.